¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Pues iniciamos un nuevo programa de Puerta Abierta. Seguimos el mes de mayo, seguimos conociendo empresas de nuestro municipio. Hoy nos hemos venido pues un poquito a las afueras de nuestro pueblo. Estamos muy cercanos al Santuario de la Virgen de Cristana porque vamos a conocer Reciclajes La Mancha, una empresa pues precisamente dedicada al mundo del reciclaje, fundamentalmente de los neumáticos. Queremos conocer un poco pues cuál es la labor medioambiental y sobre todo también el compromiso social que tiene esta gran empresa. Así que si me acompañan, vamos hacia adentro. Bueno, pues ya en el interior de estas oficinas, aquí en Reciclajes La Mancha, nos encontramos con Santiago Lucas Torres, que es el gerente de la misma. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues queremos interesarnos precisamente por esta empresa porque antes, fuera de cámara, hablábamos que aunque lleve poco tiempo como tal instalada aquí en el municipio, es una empresa ya con muchos años de historia, con 40 años de historia a la espalda, porque viene detrás o viene respaldada por una empresa mayor, ¿no, Santiago? Sí, bueno, el Grupo Pérez es una familia de Aranjuez, son dos hermanos que desde 3 generaciones antes vienen trabajando el reciclado, vienen trabajando los residuos. De hecho, fueron de los primeros que trabajaron el residuo. Siempre lo hemos visto como la chatarra o como el cartón, pero los primeros que empezaron a trabajar con plásticos, pero no en Castilla-La Mancha o en Madrid, sino en toda España, fue la primera generación que monta el Grupo Pérez. Y bueno, pues en Campo de Cristana había una empresa que se llamaba Reciclajes La Mancha y se sigue llamando, que es esta que estamos, y que el Grupo Pérez hace a finales del 2015, en diciembre del 2015, la adquiere al Grupo Mondo y bueno, pues compró una planta que se dedicaba al neumático, simplemente a la transformación de los neumáticos fuera de uso, a darles un nuevo uso y bueno, pues a partir de ahí pues empezó a crecer en otras líneas de producto, como es el cartón, el plástico, los envases, el aluminio, en fin, otra serie, la madera, y sobre todo hay productos muy interesantes como el plástico agrícola o los polímeros agrícolas, el goteo y demás, que estaban haciendo pues ya estragos en la política ambiental de Castilla-La Mancha, porque no se estaba reciclando como se debía el plástico agrícola. Y bueno, pues esta empresa está dando una solución adecuada a cómo hay que tratar esos plásticos. Vamos a centrarnos un poquito pues, en esas líneas que se abren, porque como bien comentas, es el neumático lo que en un principio se utiliza, pero luego no sé si será la demanda que se crea con todo ese tipo de material que nos has comentado la que os hace ir expandiendo poco a poco el negocio, ¿no? Bueno, pues el negocio empezó, como digo, con el neumático fuera de uso. Aquí además se trabajan todo tipo de neumáticos, el neumático de turismo, el neumático de camión, el neumático de agrícola y el neumático de grandes medidas, las máquinas estas que hay por las carreteras tan gigantes y demás, y camiones. Y bueno, no todas las plantas, hay muy pocas plantas en España que traten ese tipo de neumáticos, porque hace falta unas cizallas especiales, y bueno, quizás seamos 3 empresas en España quien hagamos ese servicio. Y bueno, esta empresa, como digo, empezó con el neumático fuera de uso, que sirve para hacer pues los campos de césped artificial o para hacer las losetas que se hacen en los parques, o para hacer los pisos de los gimnasios de CrossFit o las bases elásticas de los céspedes artificiales. Y luego de ahí pasamos a hacer otros productos como el cartón, además con una diferencia. Nuestra empresa es una empresa homologada por Ecoembes. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos nuestros productos tienen trazabilidad.
Todos nuestros productos tenemos que saber de dónde vienen y a dónde van y cómo se transforman. O sea, no puede haber un proceso en intermedio en el que no haya una documentación, porque en esos procesos intermedios, en ciertos productos, a lo mejor en el cartón no, pero en los plásticos, en los polímeros, en ciertos productos, pues puede haber una alteración, y esa alteración el que sufre es el medio ambiente. Con lo cual, el estar homologados por Ecoembes nos exige una trazabilidad de los productos muy exigente, con lo cual en cada momento nosotros tenemos escrito dónde está el producto, y nosotros, por ejemplo, a los comercios de Campo de Cristana. A los comercios de Campo de Cristana pues tienen su trazabilidad. Cualquier productor de cartón, cualquier productor de envases, nosotros les emitimos un certificado, que el que nos lo pida, les emitimos un certificado de qué hemos hecho con sus productos. Eso cada vez tiene más fuerza, porque cada vez sanidad o medio ambiente se está pidiendo para cualquier gestión que quieras hacer en una petición de una licencia, en ciertas licencias de actividad o licencias de ciertos tipos. Voy a poner un ejemplo muy claro. Los agricultores cuando nos traen el goteo, que ya ha terminado su vida útil, cuando nos traen la cinta o cuando nos traen los plásticos que se le pone y la manta que se les pone a los melones y a los pimientos para darle una cubierta de calor, eso nosotros les emitimos un certificado de qué hacemos con ese plástico. Nosotros nos llega el plástico, se limpia, se hace todo el proceso que ahora el director técnico de la planta, Álvaro Lazareno, nos contará. Con todo eso nosotros le damos un certificado. Con ese certificado, cuando se hace una inspección de condicionabilidad, que lo hace la Junta de Comunidades a través de las oficinas locales agrarias o de las oficinas comarcales agrarias y demás, si un agricultor no tiene ese certificado, puede perder la PAC y además una sanción bastante grande. Con lo cual ya los agricultores se están preocupando muy mucho de llevar el plástico a un sitio homologado. No se puede llevar a cualquier sitio, y menos como se ha hecho en muchas ocasiones, que hacían un vacío en el suelo y lo tapaban y lo enterraban. Eso es un delito ambiental, ¿no? Entonces, bueno, pues con este tipo de productos pues hacemos eso, esa trazabilidad. O por ejemplo en el bote de aluminio, esta empresa trabaja muchísimo en todo el grupo el bote de aluminio. Para que os hagáis una idea, esta mañana revisando con el presidente del grupo los números de Ecoembes, en la última subasta que salió de todo el aluminio de España, de todos los botes de Coca-Cola, de cerveza, de tal, pues casi 2/3 de los botes que salieron fueron adquiridos por el grupo del Grupo Pérez para que se traten en plantas como esta. Y bueno, pues hay otras líneas de productos como la madera también que se trata, o incluso pues los plásticos, que nosotros hacemos un tratamiento con las mantas, con los plásticos, para que luego eso pues se puedan hacer los cubos, las fregonas y todo este tipo de materiales. El objetivo, según vemos, es que España llegue al residuo cero, y antes también hablando, pues España, ¿cómo va en este sentido, Santiago? Pues España, en el mes de abril, la Unión Europea ha sacado unas nuevas directrices, nos han dado un plazo para que nos vayamos adaptando, para que hagamos alegaciones, España haga alegaciones a la Unión Europea de lo que son la nueva normativa europea del medio ambiente, pero lo que sí está claro es que en el 2025 y en el 2030 tenemos que cumplir unos parámetros de condicionabilidad. Si no cumplimos esos parámetros, pues España podría perder pues parte de su PAC, podría perder subvenciones medioambientales, podría perder un montón de subvenciones y además tendría que pagar unas sanciones. Entonces nos van a obligar a llegar a un tanto por ciento de reciclado que es muy alto y que ahora mismo España no llega. ¿Por qué España no llega y Europa sí llega a la mayoría de los países europeos? Por una sencilla razón, porque en España apenas se incinera. Entonces, en Alemania, por ejemplo, incineran muchísimo. Al incinerar, pues llegan al residuo cero. Entonces, en España es mucho mejor porque no se incinera, pero eso sí, si queremos llegar al residuo cero sin incinerar, tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo en plantas de tratamiento como esta que se está aquí en Campo de Cristana. Y es que tiene que pasar por cintas y por líneas y seleccionar todos los productos, y de
y de todo sacarle el máximo de rentabilidad. Entonces, no se puede llevar al vertedero, el mínimo a vertedero. Siempre va a haber un final de cola, un final de vertedero, pero, por ejemplo, en el aluminio, pues hay que hay que separar el bote que es de hierro del aluminio, pues si viene un plástico, viene un cartón, las chapas que son todas de aluminio, la chapa de abrir, esa siempre es de aluminio, todo eso hay que limpiarlo y seleccionarlo. Claro, todo eso vale mucho dinero, pero si queremos llegar al residuo cero, pues es la única forma. Nosotros en esta planta no tenemos vertedero de cola, nosotros el 100% hacemos reciclado 100%, o sea, todo es reciclado. Entonces, claro, somos de las pocas plantas que hay en España que tenemos esos certificados de calidad y por eso estamos homologados por Ecoembes y por Sisnus. Ecoembes en el área de envases, cartón y demás, y Sisnus en todo el tema de neumáticos. Y es muy difícil conseguir las clasificaciones y las calificaciones de este tipo de sistemas integrados de gestión, como es Sisnus o como es Ecoembes. Bueno, yo me supongo que el trato con las administraciones pues también debe de ser fundamental a la hora de, y sobre todo en un tema tan importante como el medioambiental, ¿no? La relación conjunta. Nosotros al principio fue muy difícil, cuando se compró esta planta por parte del Grupo Pérez, fue difícil porque precisamente estaba Seseña, había había nueve acopios ilegales de neumáticos fuera de uso, con lo cual a nosotros al principio nos miraron con lupa, nos presionaron mucho, tuvimos que conseguir la homologación de Sisnus, tuvimos que conseguir todas las certificaciones, pero ya el día 30 de enero del 2016 conseguimos un número muy importante de códigos LER. ¿Qué quiere decir los códigos LER? Los códigos LER es los que te autorizan a tratar ciertos materiales y cómo los tienes que tratar. Entonces, en Campo de Cristana se consiguió eso y nosotros además, cuando hicimos el tratamiento de una parte muy importante de Seseña, en concreto el 70% de lo que quedó de los residuos de Seseña, fuimos capaces de hacerlo en un tiempo récord y además con residuo cero, o sea, eliminándolo todo, dándole salida para hacer campos de fútbol, para llevar cementeras, para hacer cierto tratamiento. A partir de ese momento, la Junta de Comunidades vio que Campo de Cristana había una planta pues muy significativa, una planta con muchos recursos y bueno, la verdad es que hay una relación bastante estrecha entre la Junta de Comunidades y nosotros, porque esto sin las administraciones locales y regionales sería imposible de llevarlo a cabo, porque esto ya digo que lleva una trazabilidad y un control muy estricto. ¿Quién no tiene control? Pues seguramente los que sean ilegales o irregulares, pero claro, eso antes o después los pillan. Los que tenemos papeles, por decirlo de alguna manera, los que tenemos licencias, tenemos autorizaciones, tenemos que llevar unos libros muy rigurosos y unos controles muy rigurosos. Y de hecho a nosotros nos visita el SEPRONA muy a menudo, nos visita la Junta de Comunidades a través de sus inspecciones y nosotros nos gusta que nos visite porque eso nos deja tranquilos para que a todo el sector pues se le controle. Y la verdad es que en Campo de Cristana con la administración regional hay muy buena relación. Ahora tenemos un proyecto de mejora del plástico agrícola muy interesante. Tenemos muy buena relación con el Ayuntamiento de Campo de Cristana y esto nos ha hecho pues que ahora hayamos hecho una ampliación de los terrenos, que hace poco el Ayuntamiento aprobó incluso una bonificación a la licencia y por la cantidad de puestos de trabajo que se generan aquí, y fue por unanimidad, lo cual yo también pues agradezco ese compromiso por parte de toda la corporación, pero también les hemos invitado a que vengan, que conozcan una planta de las pocas que hay en este país que está consiguiendo el residuo cero, con lo cual eso, el no tener emisiones, no tener contaminación y encima conseguir que un problema como los plásticos agrícolas de toda la comarca, pues le estamos dando solución no a los agricultores de Campo de Cristana, a los agricultores de un área importantísima de Castilla-La Mancha. Señores, pues antes de ir a visitar un poco la planta, quería terminar, Santiago, hablando un poquito del compromiso social, porque también es muy importante la labor que realiza Reciclajes La Mancha en este sentido, ¿no? Pues sí, la responsabilidad social corporativa que tenemos en el Grupo Pérez y en concreto también aquí en Reciclajes La Mancha, tenemos varias líneas de trabajo. Se empezó a trabajar, yo cuando vine aquí a trabajar a esta empresa ya lo hacían. Hay un compromiso con varias fundaciones
con una fundación, por ejemplo, todos los tapones de la botella, que hay mucha gente que recoge y lleva un punto para luego conseguir fondos para las personas con discapacidad física o intelectual, pues ya el grupo lo venía haciendo y no solamente se tratan todos esos tapones, sino que se les dan unas condiciones totalmente diferentes, el valor de esos tapones que da a la empresa es muy por encima del valor del mercado. Luego, por otro lado, empezamos a trabajar con personas con discapacidad, tanto física como intelectual. Hicimos unos proyectos de formación, trabajamos con una empresa de la comarca, trabajamos con un centro especial de empleo, en concreto con Almida, y bueno, pues primero se han hecho cursos de formación y luego, además de los cursos de formación, pues hay una integración de las personas con discapacidad. En esta planta en concreto, pues estaremos un 40% de personas con discapacidad y un 60% de personas sin discapacidad, más o menos en ese nivel de empleo, para que os deis una idea. Eso nos ayuda mucho a que la gente entienda que hay un compromiso no solamente medioambiental, sino un compromiso social. Y bueno, pues aquí está funcionando bien, y además tengo que decir que por ser discapacitado no quiere decir que la empresa sea menos rentable a la empresa que por no tener ninguna discapacidad. Y bueno, pues estamos muy contentos con ese compromiso, con el trabajo que se da. De hecho, todas las ampliaciones estamos creciendo con personas con discapacidad. Y luego, por otro lado, estamos haciendo trabajos de investigación, trabajos de adecuación. Cuando Ecoembes se da cuenta, Ecoembes hace las unidades didácticas para todos los centros educativos de España, de primaria, de secundaria y demás, pero llega un momento que se dan cuenta que no hay ninguna unidad didáctica para personas con necesidades educativas especiales. Entonces se dirigieron a la ONCE, se dirigieron a varios sitios y al final, no sé por qué, se dirigieron a mí. ¿Usted conoce a alguien que nos podría echar un cable porque no conocemos a nadie y nos podríais ayudar a que esa gente pudiese colaborar con vosotros y tal? Entonces se habló con María Auxiliadora. María Auxiliadora, todos los técnicos profesionales de María Auxiliadora hicieron un equipo multidisciplinar, han elaborado la unidad didáctica. Nosotros hemos participado desde esta empresa con ellos en elaborar esas unidades didácticas, y ahora mismo Ecoembes, todo lo que se publica en internet para los centros educativos de España o de todo aquel que quiera acceder, se ha hecho con profesionales de Campo de Criptana, se ha hecho con una empresa de Campo de Criptana, como es Reciclaje en La Mancha, y bueno, de hecho ahora nos están llamando empresas de Madrid. Un cliente nuestro muy importante en otra de nuestras empresas es L'Oréal, porque también hacemos peligrosos y no peligrosos, y L'Oréal nos pide en su responsabilidad social corporativa que hagamos talleres con ellos y que les damos formación a sus trabajadores de cómo influye el trabajo de las personas con discapacidad en las empresas, y también quieren conocer el trabajo de María Auxiliadora dentro del grupo L'Oréal, que es un grupo pues muy grande de muchísimos trabajadores, y en proyectos de este tipo está trabajando el grupo Pérez y Reciclaje en La Mancha, y el nombre de Campo de Criptana pues está saliendo en muchas áreas medioambientales y áreas de compromiso social corporativo. Pues señores, como observarán, un negocio imparable este del medio ambiente, que abre, como digo, muchas oportunidades en todos los sentidos. Queremos conocer la planta, lo vamos a hacer, como digo, de la mano de su director, y bueno, pues vamos a ver un poquito pues todo lo que son las instalaciones. Continuamos el camino. Gracias, Santiago.
Continuamos nuestra visita y lo hacemos ahora de la mano de Álvaro Lazareno, director técnico de la planta. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a conocer un poco más en profundidad pues lo que es esta planta y bueno, vamos a empezar haciendo una visión general. ¿En qué consiste? Porque nos encontramos en lo que es la, podemos decir, la planta principal, pero luego también tiene otra serie de instalaciones. Coméntanos un poco. Sí, digamos que nos encontramos en la nave principal, donde hacemos la granulación del neumático y bueno, además de la granulación y de la trituración del neumático, pues bueno, trabajamos otros materiales como son los plásticos agrícolas, en los que pasamos por un proceso de trituración y de selección. También tratamos los envases que vienen a través de Ecoembes y fuera de Ecoembes, y también los plásticos de origen agrícola también tienen su dificultad, porque hay unos plásticos como es el fil del melón que llevan un proceso, y otros plásticos como son los protectores de las viñas o los protectores forestales y la goma de goteo, que lleva un proceso diferente. Muy bien. Bueno, todo eso lleva, como digo, su proceso, su selección, su tratamiento en cada uno de estos lugares. ¿Cuánta gente trabajáis, Álvaro, en la planta? Pues aproximadamente estamos unas 50 personas. Y digo aproximadamente porque bueno, nosotros trabajamos con centros especiales de empleo, en los que empleamos, en este caso trabajamos con Almida, es un centro especial de empleo de la comarca, y trabajamos con ellos para la selección de materiales en las plantas de triaje, en este caso en el aluminio. Además, también nos echan una mano muy grande en la selección y clasificación de los materiales de origen agrícola. Estamos hablando de una planta que está a las 24 horas del día, los 7 días a la semana en funcionamiento, ¿no? Exactamente, de lunes a domingo. Digamos que la organización de la planta la llevamos en función de los flujos de entrada y los flujos de materiales de entrada. Granulamos durante toda la semana, de lunes a domingo, y luego en función también, si estamos en campaña o no, de los plásticos agrícolas, pues fluctúa un poco a lo largo del año y nos vamos organizando en base a eso en los turnos de trabajo de la planta. Los turnos también dependen mucho, antes lo hablábamos fuera de cámara, de la cuestión de la electricidad. La electricidad está muy cara, ¿no? Y entonces hay que un poco también ir nivelando y ir haciendo esos turnos dependiendo también de cuándo está más o menos barata. Sí, digamos que bueno, en nuestro caso tenemos un periodo de electricidad que es el 6.1. Bueno, pues en este periodo digamos que nosotros la energía nos cuesta menos en los periodos de noche, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empleamos esas partes, esos tiempos horarios en granular o en tratar materiales en los que necesitamos mayor cantidad de energía para procesarlos. Bueno, pues señores, una planta que está en constante evolución, en constante funcionamiento. Como verán, tenemos en las manos numeroso material, porque vamos a empezar pues precisamente con esto, con el reciclaje de lo que son los neumáticos, uno de los principales materiales de esta planta, y queremos, bueno, pues que nos hables precisamente de todo lo que es ese proceso, Álvaro, que nos interesa saber, pues desde que llegan aquí, todo tipo de neumáticos, porque no solo de coches, sino todo tipo de neumáticos, sean mayores, menores, ¿verdad? Coméntanos. Sí, a nosotros, bueno, nosotros trabajamos con un sistema de gestión integral, el más importante en España, que es Signus. A través de Signus nosotros estamos catalogados como valorizadores materiales, en nuestro caso, es decir, nosotros todo el material que proviene de ese sistema lo valorizamos para campos de fútbol, pistas de atletismo, polvo para las carreteras, multitud de aplicaciones. A nosotros nos entran neumáticos de diferentes tamaños, pasando desde el neumático de turismo, neumático de camión, neumático agrícola, neumático macizo, incluso de carretillas y maquinaria, y luego neumáticos de grandes dimensiones. Nosotros lo que hacemos primeramente es pretriturar ese neumático, en el que lo troceamos a un tamaño menor para reducir el volumen y lo trituramos por tipología. El motivo de triturarlo por tipología de neumático es porque cada neumático lleva una composición de caucho, acero y textil diferente, que a nosotros nos afecta luego mucho para el proceso de granulación. Entonces nosotros, cuando ya tenemos esos distintos neumáticos triturados, cada uno en su box, hacemos una mezcla correspondiente y ya pasaríamos al proceso de granulación. El proceso de granulación básicamente consiste en la eliminación mediante una trituración mecánica del acero y el textil para dejar limpio el neumático, en este caso granulado, que sacamos para campos de fútbol, como te he comentado, o otras aplicaciones que existen. Actualmente también estamos en un proceso de I+D+I, en el que vamos a empezar
en breve a colorear el caucho y vamos a empezar a fabricar nuestras propias losetas para parques infantiles y poder dar ese valor añadido a lo que es este residuo. Entonces decimos que de eso que tenemos ahora mismo aquí, de ese neumático, llegamos hasta esto o hasta esto que incluso tengo en la mano, ¿no? Digamos que lo que tú tienes es la expresión mínima ya, ¿no? Exactamente, es el textil, es la fibra que lleva dentro el neumático. Esto sería el acero del neumático y aquí ya tenemos un ejemplo del neumático granulado, ¿vale? Que en este caso en concreto sería para la aplicación de campos de fútbol. Nosotros, todos los materiales que salen por producción pasan su proceso de calidad, lo pasamos por un cribado en el que obtenemos una curva granulométrica para que cumpla con las especificaciones, en este caso que marca FIFA, ¿vale? Para los productos. Nosotros todos los ensayos de laboratorio los pasamos por una de las más prestigiosas marcas que tienen ese sello de calidad para este tipo de aplicaciones como es la Bosport y que a nosotros además nos da la garantía y la tranquilidad de que nuestro material cumple con todas las normativas vigentes. Álvaro, ¿tenéis un servicio también de recogida de ese material? ¿La gente puede venir aquí a traer material? ¿Cómo se realiza eso? Sí, nosotros con nuestros propios medios ofrecemos el servicio de recogida de neumáticos. Siempre ofrecemos el servicio de recogida de neumáticos a todos aquellos que no están adheridos a un sistema de gestión integral, en este caso Signus. Nosotros sobre todo lo que ofrecemos es la recogida de neumáticos de origen agrícola y neumáticos de mayor de 1,4 metros de diámetro. Todos estos neumáticos de mayor de 1,4 están fuera del Real Decreto y es lo que veníamos comentando, este tipo de neumáticos son los causantes de los acopios ilegales que ha habido durante estos años en España. Entonces nosotros estamos haciendo pues, una campaña muy buena, muy fuerte, llegando a muchos talleres y se está limpiando todo aquello que estaba tirado en el campo o que tenía una mala gestión. Nosotros además como planta, autorizada en este caso por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ofrecemos nuestros certificados de gestión legales de que este material ha sido valorizado de forma correcta. Además, invitamos en este caso al cliente a que venga a visitar la planta cuando lo desee y vean el proceso de qué hacemos con sus neumáticos. Bueno, estamos hablando, antes hablábamos con Santiago, que es una planta pues, que está ya de residuo cero, por así decirlo, y entonces aquí todo lo que entra, todo se recicla. Hemos visto también la planta del aluminio y bueno, también el proceso que sigue también es asombroso. Sí, la verdad que bueno, en el caso del aluminio, como comentaba Santiago, trabajamos con un sistema de gestión integral para ello, en este caso es Ecoembes. Y bueno, a nosotros nos llega material de todas las plantas de España y le pasamos por un proceso de selección manual y selección pues, mediante electroimanes para quitar el hierro, por corrientes de Foucault para separar el aluminio y luego pasamos a un prensado final en el que ya confeccionamos el paquete y lo mandamos directamente a fundiciones en todo el mundo. Es una de las plantas esta, Álvaro, que estáis dándole también en este último tiempo o intentáis darle mayor actividad, ¿no? Porque también hay que aprender a seleccionar todo lo que allí se van encontrando, ¿no? Exactamente. En concreto en esta planta llevamos mucho menos tiempo de lo que venimos haciendo a lo largo de la historia, pero sí, nosotros sobre todo lo primero que hacemos es formar bien a la gente que viene, se les da una formación teórica en nuestra aula de formación y luego una formación práctica que al final es muy importante estar en contacto con el residuo y sobre todo a ellos, empaparles a ellos de que es muy importante una buena separación para que el reciclaje posterior siempre sea mucho mejor. De ahí que nosotros les enseñamos a diferenciar entre polietilenos, polipropilenos, materiales no reciclables, aluminio, diferentes tipos de aluminio, o sea que estamos siempre en continuo aprendizaje y en continua formación, que al final ellos lo que ven aquí lo transmiten a sus casas. Al final nosotros con excursiones que vienen aquí a las plantas igual les enseñamos a los niños cómo tienen que hacerlo, ellos lo ven y se asombran y los mejores profesores son los niños para los padres, ¿no? Para que todos vayamos aprendiendo a seleccionar bien el material porque favorecerá mucho ese incremento del que hablábamos anteriormente que se viene al futuro de la tasa de reciclaje.
Álvaro, háblanos de la balsa, esa balsa que tenéis al final también, porque es importante y es necesaria, es obligatoria, ¿no?, en una planta como esta. Exactamente. Nosotros, una de las partes de las obras que tienes que hacer cuando tienes una planta de reciclaje de residuos es muy importante la recogida de los lixiviados. Digamos para lo que sirve la balsa es para retener todas aquellas aguas que han estado en contacto con residuos y que tienen contaminantes que no pueden filtrarse en la tierra. Nosotros lo que se hizo fue una balsa de 6.000 metros cúbicos evaporativa y cada cierto tiempo, el tiempo que corresponda, viene el gestor autorizado que gestiona esos residuos que se depositan en el fondo para su correcto reciclado. Bueno, señores, pues una planta que está en constante evolución, en constante expansión. De hecho, antes no lo comentaba Santiago, también no me lo has hablado tú, Álvaro, seguís para ir creciendo, ir haciendo nuevas naves, ¿no? Exactamente, estamos ante un proyecto muy bonito, estamos mejorando los procesos actuales, sea de granulación de neumático o la selección de envases, y vamos a mejorar todavía mucho más lo que requiere la separación y limpieza de los plásticos agrícolas. Básicamente porque estamos en una planta que está situada en una zona en la que hay una necesidad muy grande del reciclaje de este tipo de materiales, bien sea plástico de suelo, de melón o de pimiento, protectores de viñas, de los árboles, riego por goteo, el goteo que es polietileno igualmente y la cinta de riego igual. Entonces, bueno, estamos en un proyecto, como te decía, muy bonito en el que se van a implementar y se van a introducir una serie de maquinarias que van a favorecer el reciclado. La lista de clientes cada vez también crece y entre ellos, bueno, pues antes nos lo comentaba Santiago, marcas muy importantes del ámbito nacional. Sí, la verdad es que sí, trabajamos con marcas muy importantes. Para nosotros lo más importante es que el cliente esté satisfecho, esté contento con nuestro servicio y bueno, desde aquí la verdad que hacemos todo lo posible para que eso sea y bueno, estamos a su disposición y siempre les visitamos y les enseñamos las plantas, sobre todo para que ellos vean lo que hay detrás de los residuos que ellos generan en sus oficinas, en sus comercios, en sus fábricas, y que vean qué se hace con ese residuo, que al final para ellos también es un sello de calidad o un sello verde de decir: mis desechos se reciclan. Bueno, señores, pues hemos intentado de manera lo más esquemática posible explicarles todo lo que aquí en esta planta se realiza. Aún así, como bien decía Álvaro, las puertas de Reciclajes La Mancha están abiertas para todos aquellos que quieran visitar y conocer en profundidad este proceso de reciclaje de, sobre todo, los neumáticos, pero de todo tipo de materiales, una gran cantidad de materiales. La verdad, aquí, como nos han dicho, estamos hablando ya del residuo cero o caminando hacia el residuo cero. Pues Álvaro, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Y señores, pues nosotros la semana que viene continuamos conociendo más empresas de nuestra localidad aquí en Puerta Abierta. Gracias.